tuve la oportunidad de platicar en ese entonces, les hablo de hace 12 años, con gente que en ese entonces tenía 80, 90 años, gente que incluso vivió, digamos, los indicios, ¿no? De fundar como tal una población, del crecimiento, cómo es que fueron viviendo toda esta parte, incluso gente que participó en algunos conflictos, gente que tiene nociones o que tiene recuerdos sobre sus padres o sus abuelos contándoles sobre la Revolución Mexicana, por ejemplo. Entonces, gente que realmente tenía un conocimiento bastante vasto, amplio, no solamente de la cultura, sino de la lengua, ¿no? Entonces ellos me fueron guiando, ok, actualmente ya no se usan los caballos, pero hace 50 años, o mi papá me platicaba que hace 80, 100 años, mi abuelo solía usar esto, ¿no? La palabra, aquí está tu palabra. Entonces, de verdad fue muy enriquecedor todo esto. No solamente obtuve palabras como tal para traducir el himno, obtuve un montón de relatos, de anécdotas, de historias, de leyendas, del por qué usar una palabra y no la otra, de por qué es preferible esto. Entonces, todo un lenguaje, ya sea formal o informal. Entonces, la lengua es muy vasta. Bueno, regresando, yo me fui mucho. Pero efectivamente, eso fue lo que pasó. Fue por la convocatoria de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Perdón. Sí, entonces, eso fue hace 12 años. Así empecé como en ese camino de la traducción, ¿no? Después tuvimos que hacer. ¿Por qué me voy muy ampliamente en esto? Porque de verdad fue un trabajo muy extenso. No fue un trabajo de horas ni de días, fue un trabajo de meses, de verdad de meses, porque ya que teníamos la letra en zapoteco, teníamos que volver a pasarlo al español para ver si realmente se entendía, si el mensaje era entendible o era aceptable para las personas, si ellos o si había como un orden lógico en lo que yo estaba diciendo, si ellos se entendían o se apropiaban de eso, ¿no? Entonces, si no, nuevamente hacer cambios. Eso solamente era con la letra. Después tuvimos que trabajar con algunos lingüistas para hacer algunos cambios en las palabras, ¿no? En la gramática, digámoslo así, cambiar una palabra, el orden de las palabras para que se escuchara mejor. Después de eso, ya que teníamos como un texto más formal, ya un texto más adecuado, teníamos que adaptarlo a la letra y a la música. Y de verdad, sí puedo decir esto, que muchas veces me frustré. ¿Por qué? Porque ya tenía la letra como tal y no cabía en la métrica. Y tenía que cambiar no solamente el verso, tenía que cambiar toda la estrofa para que pudiera mantener el mensaje que se pretendía dar. Entonces, pues fue un trabajo muy arduo y nuevamente lo digo, de verdad lo recalco siempre que tengo oportunidad. No fue un trabajo propio, no fue un trabajo individual, fue un trabajo en equipo, no solamente de especialistas, ¿no? Tuvimos que trabajar con músicos, lingüistas, traductores, intérpretes, con un montón de personas que son pues profesionales en lo que hacen, ¿no? Que son ya personas preparadas en el área. Pero también fue un trabajo conjunto de la maestra, de la escuela, de mis padres, de la comunidad en general, de esta gente que me decía, esto no se dice así, ocupa mejor esta palabra. Pues bien, entonces sí fue un trabajo colaborativo, no fue un trabajo individual, no solamente de especialistas, ¿no? De músicos, lingüistas, traductores, intérpretes, maestros, pues de toda la escuela en general, les decía, de mis padres, de estas personas de la comunidad, incluso las autoridades, pero también estas personas que me decían, pues ocupa esta palabra en vez de la otra,
o ¿por qué no optas por decirlo así? O esto es más propio de nosotros. Entonces, sí me gustaría decir que la traducción que tenemos al zapoteco de la letra del himno tiene algunas acepciones propias de la cultura, es decir, no utilizamos, por ejemplo, guirnalda en la traducción, ¿no? Porque no tenemos, la gente no conoce el olivo, por ejemplo, la gente no sabe qué es eso, la gente no, si no lo conoce, no se pueden apropiar de algo que es ajeno, externo a ellos. Claro. Entonces, pues para nosotros fue adaptarlo, ¿no? Adaptarlo para que la gente pudiera decir, entiendo, ¿no? Esto es. Entonces ocupábamos, por ejemplo, cuando en alguna parte donde decían en la última estrofa, ¿no? Por ejemplo, había una parte, no recuerdo exactamente el verso, pero en donde decía que llamar a la gente a la guerra, por ejemplo, ¿no? La gente pues, nunca ha visto, o la generación que tenemos ahora, pues no ha presenciado una guerra, no sabe lo que es una guerra, no sabe cómo es un llamado de la guerra. Y entonces, pero tenemos otro equivalente de decir, por ejemplo, cuando convocan a una asamblea o cuando quieren juntar a la gente para algo importante, ¿no? El tipo de llamado que nosotros tenemos, el tipo de instrumento que ellos ocupan. O, por ejemplo, aquí el poleo o el collar de hojas, que es un equivalente a una muestra de respeto, ¿no? Entonces, pues un montón de cosas que les puedo seguir relatando de esto, de cómo fue el proceso y cómo ha sido, o cómo fue la apropiación, porque no solamente fue traducción, sino fue la apropiación, ¿no? El decir, ya lo entendí en español, ahora quiero pasar ese mismo mensaje al zapoteco. Y cómo sí puedo decir, se me enchina la piel cuando escucho el himno nacional en español, pero siento la misma emoción cuando lo escucho en zapoteco porque transmite exactamente lo mismo. Tal vez no con las mismas palabras, claro, pero nos da a entender lo mismo. Tú acabas de... Yo te iba a preguntar muchas cosas sobre esto, pero pues tú ya respondiste todas mis preguntas antes de que las hiciera. Sí, ¿no? O sea, está de manifiesto que hiciste o hicieron, ¿no? Todo quien colaboró contigo un trabajo completo de investigación, de adaptación, de revisión y de reinterpretación de la letra del himno nacional mexicano al zapoteco. O sea, no solamente fue traducir, y todo para darle un sentido, una coherencia y una significación para tu comunidad. Eso es bien, bien importante. Y lo que decías de que se nos enchine la piel cuando escuchemos el himno nacional y le encontremos el sentido que se le encuentra en su idioma original en el que fue escrito. Pero yo me pregunto, y esa es una pregunta que lanzo ahí al aire para quien nos vea en esta entrevista, es cuántos de nosotros realmente le hemos encontrado ese sentido al himno nacional mexicano, y cuando lo cantamos, o más bien lo entonamos, se nos enchina la piel porque realmente hemos entendido el mensaje que se quiso transmitir en ese momento y en ese tiempo, ¿sí? Entonces, si en español creo que muchos de repente no entendemos todo el significado del himno nacional mexicano, no me imagino cómo fue, o ya más bien, ya tengo una idea de cómo fue pasar todo eso al zapoteco, ¿no? Y tú lo dices, o lo genial que yo escucho de ti es que lo dices de una manera tan sencilla y que le das crédito a todas las personas que te ayudaron, pero siendo una niña de 11 años, de quinto año de primaria, hacer eso, a mí me parece grandioso, algo que al menos que yo sepa, no se ha hecho tan comúnmente en México y no sé si en otro país. Ahora, la pregunta, y hablabas de apropiación, ese término me parece muy interesante, ¿no? Apropiarte de todo una significación de una época cultural o un hecho histórico que se vio reflejado a través de un himno, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de tener esta experiencia, de hacer esta reinterpretación de la letra del himno nacional mexicano? ¿Qué es lo que más me gustó?
como tal, en general, me gustó el contacto con la gente, porque aprendí mucho, tuve que aprender técnicas de traducción, tuve que aprender técnicas de interpretación, ¿no? Es diferente la traducción de la interpretación. Tuve que aprender, al principio les decía, escribía prácticamente lo que escuchaba, así como lo escuchaba, como lo entendía, como creía que sonaba, pues así lo escribía. Tuve que aprender como algo estándar de la lengua, no de la variante, de la lengua en general, la lengua zapoteca del estado de Oaxaca. En ese entonces estuve tomando cursos por la misma Secretaría de Asuntos Indígenas. Realmente agradezco mucho esta parte de las personas que estuvieron al frente en ese entonces. Recuerdo exactamente, estaba la licenciada Lilia Mendoza, era la secretaria general de Asuntos Indígenas. Estuve tomando cursos en el Instituto Lingüístico de Verano, en Mitla, pero me gustó mucho esto, el contacto que yo tuve con la gente, porque tuve la oportunidad de platicar con profesionales, ¿no? Con gente muy preparada en el tema, pero también tuve la oportunidad de conocer a mi propia gente, tuve la oportunidad de conocer historias que yo no sabía, adentrarme a mi cultura, a mi historia, a mis raíces, es decir, yo vengo de aquí, yo soy de aquí, mis ancestros hicieron esto, y toda esta cosmovisión que tiene la gente, que tiene una cultura, una comunidad, ¿no? Y más una comunidad que se considera una indígena o una comunidad que tiene una lengua externa, la que todos conocemos, o la que la mayoría de la gente conoce, realmente es muy rico, muy extenso. Digo, es toda una cosmovisión. No es solamente una lengua como tal. Mucha gente dice, peligro de extinción las lenguas, y lo toman como algo muy simple, pero realmente es algo que debemos de preocuparnos realmente, porque no solamente es un código lingüístico, es toda una manera de ver la vida, una manera de soñar, una manera de interpretar, de pensar, de vivir, vaya, es toda una vida, ¿no? Entonces, cuando perdemos una lengua, perdemos mucho. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Entonces, lo que a mí muchísimo me gustó, lo que a mí más me gustó, ¿no? En general, de todo el trabajo, fue precisamente tener contacto con la gente, no solamente con personas preparadas, sino adentrarme a mí misma, a mis raíces, conocer más que nada mi comunidad, porque realmente había cosas que yo no sabía, había personas incluso que no conocía, experiencias que no había escuchado, y al aprender, creo que el aprender de todos fue algo muy grato, algo bastante bueno, ¿no? Les digo, no solamente crecer profesionalmente o mejorar algunas cosas, técnicas, etcétera, pero también conocerlo. Creo que eso fue una experiencia bastante buena, bastante grata. Y algo más específico en cuanto a traducción, algo que realmente me haya gustado, es esto, el apropiación, yo lo englobo así, el apropiarme de lo que estoy diciendo, porque les digo, de nada sirve que yo pase un texto de una lengua a otra de una manera literal, si no tiene sentido, ¿no? Pasa lo mismo en todas las lenguas, en todas, tanto en una lengua extranjera, lenguas romances o lenguas indígenas, cualquier lengua. Si pasamos un texto de una a otra lengua de manera literal, realmente no vamos a entender el sentido del mensaje, vaya, el sentido del texto, lo que el autor quiso dar a entender. Entonces es muy importante eso. Incluso después entendí que había cosas que más allá fuera de solo del texto, sino leer un poco al autor sobre su vida en ese momento, por qué escribió eso, no, incluso hasta sus corrientes, ¿no? Pues él pertenecía a esa parte, o
su historia era esta o pensaba esto, ¿no? Entonces, el por qué lo escribió y el cómo lo adapto yo, el cómo lo puedo dar a entender en mi lengua. Entonces, creo que en general las cosas que puedo decir del trabajo. Bueno, pues muy pocas personas podemos decir que tenemos una experiencia como la tuya, sobre todo a esa edad. Es genial y ojalá que los niños que vean esta entrevista y los papás que vean esta entrevista, pues que vean que cuando hay disposición y cuando hay muchos deseos de hacer algo, se puede llevar a cabo, ¿no? Y no necesitas demasiados recursos para poder hacerlo, más que los propios, ¿no? Entonces tú acabas de describir un redescubrimiento de tu propia cultura. Entonces eso me parece maravilloso y creo que es un mensaje muy claro para la gente que viene, ¿no? Bien, ¿dónde podemos consultar este trabajo, Brenda? Ok, el trabajo quedó en registro en la Secretaría de Asuntos Indígenas, también está el registro en el Instituto Nacional, en el INALI, ¿no? En estas plataformas, según yo, sigue el trabajo, pero digamos, en lo personal tengo incluso los borradores, los escritos y ya el texto ya formal, pero sí, en la Secretaría de Asuntos Indígenas, creo que ahora se conoce más como la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y en el INALI. Okay. Muy bien, bueno, pues ya dejaste un patrimonio cultural, ¿no? Para tu propia población y pues para en general todos los mexicanos, y creo que muy pocas personas pueden tener la satisfacción de haber hecho eso, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades por esa parte y un gran reconocimiento para ti, para las personas que te ayudaron, para tu propia comunidad y bueno, para todos, ¿no? Ojalá que escuchemos más historias como esta que acabas de relatar. Y pues bueno, yo te iba a preguntar si recibiste algún reconocimiento o remuneración, pero bueno, creo que ya está un poquito de más esa pregunta con todo lo que acabas de decir, ¿no? Pero bueno, yo espero que sí haya pasado esa parte, porque es un trabajo enorme. Sí quiero compartir eso. No, sí quiero compartir esta parte porque me quedé hace rato con que la SAI en ese entonces había lanzado la convocatoria como concurso. Entonces el concurso decía, o la convocatoria decía que era premio para los 3 primeros lugares, pero algo muy grato que ellos hicieron fue que al final, cuando la gente había presentado todos el trabajo, dijeron, realmente no podemos decir esto es mejor que lo otro, porque todos hicieron un trabajo muy arduo, ¿no? Desde su lengua, desde su comunidad, su propia perspectiva, ¿no? ¿Cómo es que ustedes trabajaron, se adentraron, todo el trabajo de investigación? Entonces ellos decidieron dar como un estímulo, pero para todas las lenguas. Entonces lo que ellos querían como premiar sí era un incentivo económico, pero lo que ellos tenían como para los 3 primeros lugares lo terminaron repartiendo entre todas las lenguas, ¿no? Entonces, quiero aclarar eso. He escuchado incluso comentarios de decir, pues lo hiciste por dinero o por esto, por otro. Realmente no me hice rica por eso, ¿no? Fue más una experiencia cultural, lingüística, ¿no? Fue mucho más que decir, lo voy a hacer por dinero, ¿no? Fueron otras razones, fueron otros motivos, los estímulos fueron otros, ¿no? Entonces, pues sí quería aclarar esta parte.